Imaginen el sonido del océano, tranquilo, infinito, pero de pronto un murmullo. No el viento, no las olas, algo más, algo que no debería estar ahí. Mi nombre es Arturo, y he pasado mi vida en barcos mercantes, surcando el Golfo y el Caribe. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que vivimos aquella noche en alta mar. Un evento que me acompaña hasta hoy, que me roba el sueño y me hace temer al silencio. Era una noche clara, en una travesía de Veracruz a La Habana. Nuestro barco, el Bahía Estrella, un viejo carguero, avanzaba con el compás rítmico de su motor. Todo estaba en calma, hasta que vi el radar. Un eco, grande, demasiado grande. Revisé las coordenadas. No había ningún otro barco en las cercanías, ningún aviso, ningún destello de luces en el horizonte. Sin embargo, el radar insistía en que algo, un objeto inmenso, estaba pegado a nuestro costado. Llamé al capitán Ortiz. Su rostro curtido por los años en el mar palideció al ver la pantalla. Juárez, el timonel, intentó maniobrar, pero el eco seguía ahí, moviéndose con nosotros, como si nos siguiera como una sombra. Luego el sonido, un boom seco, profundo, que resonó en todo el casco. Nos miramos en silencio. Algo había golpeado el barco. Desde abajo, otro golpe, boom, y otro más. Nos asomamos con linternas, intentando ver en la oscuridad del mar. No había nada, ni un reflejo, ni una ola fuera de lugar. Solo un vacío insondable y el frío recorriendo nuestras espinas dorsales. Y entonces el radar se apagó. La pantalla parpadeó, chisporroteó y se oscureció por completo. El único ojo que teníamos para ver en la negrura del océano había muerto. Pero los golpes seguían. «Esto no es una falla», murmuró Ortiz, con voz temblorosa. El Bahía Estrella se estremeció como si algo lo empujara. Las olas se calmaron de golpe. El viento cesó. Nos quedamos flotando en una quietud antinatural, y cuando el radar finalmente volvió a encenderse, el eco había desaparecido. Nadie dijo una palabra. Nadie quiso hablar de ello. Pero en nuestras miradas estaba claro, no habíamos estado solos esa noche. Y lo peor es que nunca supimos qué fue lo que nos acompañó. El mar no está vacío. Hay algo ahí afuera, algo que espera, algo que observa, y a veces, solo a veces, deja que lo sepamos. Esa es la primera palabra que me viene a la mente cuando intento recordar aquella noche en la que mi esposa y yo tomamos la peor decisión de nuestras vidas. Era verano, una temporada perfecta para viajar y explorar lugares nuevos. Mi esposa y yo decidimos recorrer varios pueblos mágicos en nuestro auto, disfrutando del encanto de cada rincón, la comida típica y la hospitalidad de los lugareños. Todo iba perfecto hasta que una señora, en un pequeño restaurante, nos recomendó visitar un pueblo cercano que, según sus palabras, era una joya escondida. Nos dio indicaciones y nos mencionó un atajo que nos ahorraría mucho tiempo. Mi esposa y yo dudamos un poco, pero la curiosidad y la emoción nos empujaron a seguir el consejo. La idea de descubrir un lugar poco explorado nos resultó irresistible. Subimos al auto y emprendimos el camino. Conforme avanzábamos, la atmósfera cambiaba. Al principio no notamos nada fuera de lo normal, pero conforme los minutos pasaban, nos dimos cuenta de que algo no encajaba. No había construcciones, no había señales de tráfico, ni siquiera otro vehículo. Mi esposa, al ver mi expresión de inquietud, intentó calmarme asegurando que, al ser un atajo, era lógico que no fuera tan transitado. Pero algo dentro de mí me decía que debíamos dar la vuelta. El sol comenzó a ocultarse rápidamente, pintando el cielo de tonalidades rojizas y naranjas. De pronto, una figura irrumpió en la carretera. Era una chica. Apareció de la nada, corriendo con desesperación. Sus ropas estaban desgarradas, su cabello enmarañado, su rostro bañado en lágrimas. Mi esposo pisó el freno de golpe, dejando marcas en el asfalto. Nos quedamos petrificados. La miramos por un segundo y luego, desapareció. No hubo tiempo de parpadear, no hubo transición. Simplemente se esfumó. Salimos del auto, miramos a nuestro alrededor, pero no había rastro de ella.
No era posible. No había ningún sitio donde pudiera esconderse. El pánico se apoderó de nosotros. Nos vamos de aquí. Mi esposo tomó mi mano con fuerza y volvimos al auto. El camino de regreso se sintió eterno. La penumbra de la noche nos envolvía y el crujido de las ramas bajo nuestros pies se asemejaba a susurros inquietantes. El miedo nos atenazaba el pecho, como si una presencia invisible nos acechara entre los árboles. Cada sombra se convertía en una amenaza latente, cada ruido en una advertencia. Caminamos apresurados, sin atrevernos a mirar atrás, sintiendo que algo o alguien nos seguía de cerca. Nos refugiamos en el hotel con el alma hecha pedazos, incapaces de dormir, repasando una y otra vez los acontecimientos de aquella noche. A la mañana siguiente, decidimos salir a despejarnos y disipar el pánico que nos carcomía. En un pequeño bar del pueblo, con el aroma del café mezclándose con la madera vieja, entablamos conversación con una pareja local. Cuando les relatamos nuestra experiencia, el hombre palideció y su esposa se llevó una mano a la boca, horrorizada. No debieron tomar ese camino, nos dijo él en voz baja, casi como un susurro. Es una ruta peligrosa. Por ahí trafican mujeres, muchas de ellas nunca vuelven a ser vistas. El aire se volvió pesado, irrespirable. Pero lo peor, añadió la mujer con la mirada perdida en la nada, es que hay quienes dicen haber visto a una muchacha corriendo, pidiendo ayuda, y desapareciendo en un parpadeo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí el peso de un horror antiguo y persistente, como si el dolor de esa alma en pena se hubiera quedado impregnado en aquel camino maldito. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación racional, pero el miedo seguía anclado en nuestro interior. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, apenas pude cerrar los ojos. Cada vez que el viento soplaba fuerte contra la ventana, cada vez que el crujido de la madera interrumpía el silencio, me parecía escuchar un lamento lejano, un ruego desesperado. Tal vez solo era mi imaginación, pero había algo en aquella voz espectral que me resultaba demasiado real. Nunca volvimos a viajar sin investigar bien nuestro destino. Nunca más tomamos atajos recomendados por extraños. Y cada noche, cuando las sombras danzan en la oscuridad y el viento gime entre los árboles, no puedo evitar preguntarme, ¿cuántas almas más siguen atrapadas en el eco de su desesperación? Había llegado a Ciudad del Sol buscando trabajo. La crisis económica había golpeado fuerte, y después de meses de buscar sin éxito, terminé frente a la carpa polvorienta de un circo ambulante llamado el Circo de las Sombras. Nadie sabía mucho de ellos, excepto que aparecían en pueblos pequeños, como espectros en la noche, ofreciendo espectáculos extraños. Decían que quien entraba nunca salía igual. Desesperado, me presenté. La encargada, una mujer de cabello plateado y ojos casi amarillos, me miró con una sonrisa que me erizó la piel. ¿Estás seguro de que quieres trabajar aquí?, preguntó con voz áspera. Sí, necesito el dinero. Me contrataron como asistente de mantenimiento, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El primer día, noté que los animales del circo eran diferentes. Había un león con cicatrices en forma de símbolos extraños en su piel, y sus ojos brillaban como si algo más lo habitara. Las aves, enormes y negras, cantaban melodías que parecían lamentos humanos. El espectáculo nocturno no era mejor. Cada función estaba llena de ilusiones grotescas. Un hombre que se estiraba como si sus huesos fueran de goma, una mujer que caminaba por brasas mientras reía desquiciadamente, y una caja mágica donde desaparecía alguien del público. Pero no todos regresaban, la carpa tenía reglas. 3 simples directrices que parecían hechas para proteger a los curiosos, no para restringirlos. No mires detrás del telón negro. Nunca hables con los artistas después de la medianoche. Y la más inquietante, si escuchas risas en la noche, no abras la puerta. Estas palabras estaban pintadas en letras rojas que goteaban como sangre seca en un cartel a la entrada, pero con el tiempo, las advertencias se volvieron casi invisibles para los visitantes, ignoradas como parte de la decoración. Pero yo trabajaba allí. Sabía que esas reglas no eran mera teatralidad. Había algo vivo en ese lugar, algo que hacía que el aire en la carpa se sintiera más pesado, como si el tiempo mismo se detuviera dentro. Y aún así, mi curiosidad siempre fue más fuerte que mi sentido común. Todo comenzó la noche que escuché las risas. Eran suaves al principio, agudas y chispeantes, como niños jugando a las escondidas. Pero después de unos segundos, el tono cambió. Las risas se hicieron profundas, guturales, y resonaban como si miles de voces estuvieran sincronizadas,
todas forzando un eco que no podía venir de gargantas humanas. Cada risa parecía arañar mi mente, y aún así, mis pies me llevaron hacia la puerta. Contra mi mejor juicio, la abrí. Lo que vi me congeló. Más allá de la puerta no había nada, solo oscuridad, una negrura tan densa que parecía moverse, como si tuviera su propia voluntad. Lentamente, las sombras comenzaron a materializarse, moldeándose en figuras humanoides que se balanceaban y retorcían al compás de sus carcajadas. Eran rostros, miles de ellos, fusionados en cuerpos imposibles, cada uno proyectando expresiones de júbilo, horror y agonía. En el centro de aquel caos, un payaso se alzaba sobre zancos que parecían crecer con cada paso. Su sonrisa era una herida abierta, demasiado amplia, con dientes que parecían cuchillas. «Bienvenido al verdadero espectáculo», rugió, y su voz perforó mis pensamientos como un martillo. La oscuridad me envolvió. Cuando desperté, mi cuerpo estaba rígido, atado a una silla con cuerdas que ardían en mi piel como si fueran vivas. Estaba en el centro del escenario, pero no era el escenario que conocía. Este era más grande, más antiguo, con columnas que se retorcían como huesos bajo la luz de un reflector púrpura. Alrededor de mí, los artistas del circo estaban de pie, pero sus cuerpos no eran humanos. La domadora de leones tenía brazos largos y escamosos que terminaban en garras. El hombre bala era ahora un torso flotante, sin piernas, con un rostro que parecía derretido, mientras que la trapecista no tenía ojos, solo órbitas vacías que sangraban lentamente. La mujer de cabello plateado, quien siempre había sido la maestra de ceremonias, se adelantó. Sus ojos brillaban como faros en la penumbra. «El precio de romper las reglas es simple», dijo con voz fría y firme. «Ahora tú serás parte del show». Quise gritar, pero no pude. Mi garganta estaba seca, como si las palabras hubieran sido arrancadas de raíz. Esa misma noche me sacaron al escenario. Mi debut fue caminar sobre una cuerda floja que no cruzaba un abismo teatral. No, debajo de la cuerda no había nada, solo un vacío infinito que parecía devorar la luz misma. El aire a mi alrededor estaba lleno de murmullos, voces que susurraban mi nombre, llamándome desde abajo. Cada paso que daba, el abismo parecía acercarse más. Tropecé, y aunque nunca sentí el impacto de la caída, recuerdo el sonido, una mezcla de gritos y risas que se incrustaron en mi mente como espinas. Desde entonces, cada noche soy parte del circo de las sombras. Mi cuerpo ya no me pertenece. Ahora bailo, salto y río para aquellos lo suficientemente desafortunados como para comprar un boleto. Ellos no saben lo que les espera al final del espectáculo. Y cuando las luces se apagan, escucho las risas otra vez. Esta vez, de aquellos que están a punto de unirse al show. La historia que estoy a punto de contarte sucedió en la década de los 60, en un pequeño pueblo minero llamado Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo, México. Durante siglos, este sitio ha sido famoso por sus minas de plata, y en aquellos años, la actividad minera seguía siendo el sustento de muchas familias. Don Aurelio era un minero conocido por todos en la comunidad. A sus 45 años, había perdido a su familia debido a su fuerte carácter y su adicción al alcohol. Aunque logró dejar la bebida y encontrar trabajo en una de las minas, su temperamento nunca mejoró. Parecía llevar consigo un aura de desgracia, pero nadie imaginaba que su vida daría un giro aún más oscuro. Una tarde, al salir de la mina, se topó con un coyote negro bloqueando la entrada. Aquello era inusual, pues los coyotes rara vez se acercaban tanto a los humanos, y menos a zonas con actividad minera. Pero más allá de lo raro, lo aterrador era el color del animal, negro como la noche, un fenómeno extremadamente raro. Don Aurelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que en el pueblo se creía que encontrar un coyote era presagio de mala suerte, así que sin pensarlo, tomó piedras del suelo y las lanzó con furia. El coyote se alejó con un gruñido antes de desaparecer en la oscuridad. Atemorizado, don Aurelio se arrodilló y trazó una cruz en el suelo con su navaja, murmurando plegarias para alejar la desgracia. Pero sus ruegos no parecieron surtir efecto. Días después, empezó su calvario. Primero fueron los accidentes en la mina, caídas de piedras, herramientas que resbalaban de sus manos sin explicación. Luego vino la enfermedad, una tos persistente que nunca se le quitó. Como si fuera poco, su hijo mayor regresó solo para exigirle algo que nunca había dado, amor y apoyo. Pero don Aurelio estaba convencido de que todo esto era culpa de su desafortunado encuentro con el coyote negro. Las creencias del pueblo eran claras:
La única forma de librarse de la mala suerte era matando al mismo animal que la trajo. Con esta idea fija en la cabeza, don Aurelio compró un revólver y, armado, se presentó día tras día en la mina, esperando volver a ver al coyote para acabar con él. Sin embargo, el animal nunca volvió a aparecer. Desesperado, una tarde decidió adentrarse en el bosque en busca de la bestia. Caminó durante horas, hasta que la noche cubrió el cielo. Finalmente, en un claro, vio la silueta de un coyote. Aunque no era negro, pensó que tal vez matar a cualquiera podría romper la maldición. Apuntó su arma y apretó el gatillo. Pero la pistola se encasquilló. El coyote se giró hacia él y aulló, llamando a su manada. En cuestión de segundos, un grupo de coyotes emergió de entre la maleza, sus ojos brillando en la penumbra. Don Aurelio sintió el terror clavarse en su pecho y corrió con todas sus fuerzas de regreso al pueblo, pero los coyotes eran más rápidos. En su desesperación, se refugió en la mina. Dentro de la oscuridad, se escucharon gruñidos y pasos. Nadie sabe exactamente qué ocurrió esa noche, pero al día siguiente encontraron su cuerpo destrozado en la entrada de la mina. Desde entonces, dicen que al caer la tarde, aún se pueden escuchar aullidos en la boca de la mina. Algunos aseguran que si te acercas demasiado, podrás ver la sombra de un coyote negro observándote fijamente. Y otros afirman que, entre esos lamentos animales, se escucha un susurro humano que dice: «Corre». Ahora dime tú, ¿don Aurelio fue una víctima de la mala suerte o su destino fue sellado por su propia soberbia? La noche envolvía el campo en un silencio sepulcral. No había viento, no había canto de grillos, no había nada. Solo la luna llena se alzaba sobre la llanura, iluminando con su resplandor frío y fantasmal la silueta de un viejo granero que se alzaba solitario en medio del terreno reseco. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. Decían que ahí ocurría algo que la razón no podía explicar. Juan y Emilia, sin embargo, no creían en habladurías. Su fe los mantenía firmes. Cuando Juan decidió construir aquel granero, nadie lo apoyó. Le decían que era una locura, que aquella tierra estaba maldita, que nada crecería allí. Pero él insistía, Dios proveería. Y así, cada día, trabajaban hasta que el sol desaparecía en el horizonte. Pero desde que el granero tomó forma, algo cambió. Las noches ya no eran tranquilas. Emilia despertaba sobresaltada por ruidos extraños, pasos en la madera, crujidos en el techo, susurros que parecían reptar desde las sombras. Juan decía que era el viento, los cambios de temperatura, la fatiga, pero en lo más profundo de su corazón sabía que había algo más. Una noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, Juan decidió comprobarlo. Tomó una linterna y se dirigió al granero. Cada paso resonaba en el suelo seco. Al abrir la puerta, el crujido de las bisagras oxidó el silencio de la noche. Dentro, solo había oscuridad. Encendió la linterna y recorrió con la luz cada rincón. Nada. Exhaló con alivio y se dispuso a salir. Un murmullo, como un lamento lejano. Se giró rápido. No había nadie. Pero su piel se erizó cuando notó que la puerta, que había dejado abierta, ahora estaba entrecerrada. Y una sombra que no era la suya se deslizó entre los tablones. Retrocedió un paso, sintiendo como su garganta se secaba. ¿Quién está ahí? Su voz resonó en el silencio. No hubo respuesta. Solo el sonido de algo arrastrándose, un roce apenas perceptible pero insistente, como si algo se deslizara lentamente sobre la madera carcomida por los años. La linterna tembló en su mano. Sus ojos intentaban descifrar la penumbra, pero las sombras parecían jugar con él. Entonces, emergiendo de la oscuridad, un rostro difuso. No tenía facciones definidas, pero sus ojos huecos irradiaban una vacía negrura. Una boca deformada se movía, susurrando palabras incomprensibles, como si fueran ecos de una maldición antigua. Juan, paralizado, sintió un frío que no provenía de la noche. Un viento helado recorrió su piel y, de pronto, la sombra avanzó. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían anclados al suelo. Un aliento gélido rozó su oído. Y entonces, una voz espectral le susurró con un tono de advertencia inquebrantable: «No debiste construir aquí». Un grito rompió la quietud de la llanura. Emilia despertó de golpe, sintiendo un nudo en el estómago.
Un escalofrío recorrió su espalda cuando el grito de Juan resonó en la oscuridad. Sin pensarlo, salió corriendo fuera de la casa, con el corazón desbocado. Frente al granero lo encontró, tirado en el suelo, inconsciente. Lo sacudió con desesperación, llamándolo una y otra vez. Finalmente, Juan abrió los ojos. Un temblor lo recorrió por completo, como si un frío invisible lo abrazara. Su boca se abrió para hablar, pero solo logró articular un susurro quebrado. No estábamos solos. Desde esa noche, el granero quedó abandonado. Nadie se atrevió a acercarse. Aquel lugar, antaño testigo de cosechas y trabajo arduo, se convirtió en un rincón maldito. Las vigas comenzaron a crujir en las noches sin viento, y quienes pasaban cerca juraban haber visto sombras deslizándose entre los tablones. Juan y Emilia se marcharon del pueblo sin dar explicaciones. Algunos intentaron preguntarles, pero sus miradas vacías y su negativa a hablar sellaron cualquier intento de averiguación. Años después, cuando la luna brilla sobre la llanura, los habitantes cuentan que, si te acercas lo suficiente al granero olvidado, puedes escuchar los susurros en la oscuridad. Algunos dicen que el viento juega con la madera vieja, otros afirman que es un eco de lo que ocurrió aquella noche. Pero los más ancianos del pueblo, aquellos que recuerdan los relatos de generaciones pasadas, advierten que hay cosas que nunca debieron ser perturbadas. Y que, si escuchas con atención, entre los murmullos del viento, podrás oír el mismo mensaje que Juan escuchó aquella noche. No debiste construir aquí,